Uso de la palabra al doctor Germán Alberto Bula Escobar, consejero de Estado, quien iniciará con su conferencia sobre aportes jurisdiccional y consultivo a la calidad normativa. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 35 minutos. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Tribunal de Sucre y quiero felicitar al Tribunal, al Distrito Judicial, jueces, por la rendición de cuentas que me pareció tremendamente aleccionadora en muchos sentidos. Yo quisiera comenzar con un par de reflexiones. La primera se le atribuye a Bismarck en el siglo XIX. Dicen que Bismarck dijo que si la gente supiera cómo se hacen las morcillas o las salchichas, pensaría dos veces antes de comérselas. Y que si supiera cómo se hacen las leyes, habría también dificultades para obedecerlas, ¿no? Lo que quiero señalar con esto es el proceso legislativo es bastante menos elegante de lo que pudiera parecer cuando ya uno lee la ley. Es decir, ¿qué pasó detrás de la expedición de una ley? Bueno, ahí hay bastante historia por contar. Lo segundo que quiero señalar es las normas, sencillamente lo que hacen es ayudar a la absorción de variedad, digamos, se diría en lenguaje cibernético, pero es muy sencillo. La norma ayuda a regular el comportamiento humano, ese es el propósito de la norma. Y las normas pueden ser de buena calidad o de mala calidad, es decir, hay un arco entre la mala, la pésima calidad y la excelente calidad de la norma. La calidad de la norma depende principalmente de que el regulador entienda el modelo de lo que va a regular. Si no entiende lo que pasa, no puede regularlo. Y hay ejemplos voy a colocar un par. Bueno, entonces primero el modelo de lo que voy a regular y segundo, también la confección fina de la norma. Es decir, si tengo una persona a la que le voy a hacer un vestido y soy un sastre, hay dos asuntos que tengo que entender. Primero, la anatomía de esa persona, o sea, lo que decía ahora, el modelo del sistema que voy a regular. Pero no me basta con eso, sino que además después tengo que coser finamente la prenda, hacer bien la ley. Veo aquí representante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es igual que cuando hago una estrategia para una operación militar. Tengo que conocer, tengo que tener información para hacer bien el modelo regulador. Entonces, por ejemplo, por allá por los años 90, finales de los 80, hubo un proyecto en el Cauca, departamento del Cauca, para emancipar a las mujeres de la coyunda marital del sistema patriarcal colombiano. Y ese proyecto consistió en darles oportunidades de ingresos. De manera que, grosso modo, las mujeres empezaron a ganar 40.000 pesos mensuales. ¿Qué sucedió? Evaluación ex post del proyecto. El esposo, que ganaba 100.000, se bebía 20 y llevaba a la casa 80, ahora se ganaba 100.000, se bebía casi 60 porque se le quitaba lo de la mujer, se embriagaba de manera más absoluta, ¿no? Y los índices de violencia intrafamiliar
crecieron. Es decir, yo con la mejor intención puedo diseñar un regulador, pero si el regulador no atiende bien al modelo que voy a regular, puedo obtener un resultado completamente adverso, contrario a lo que estoy buscando. Y en materia de cocido fino, en África hay un caso muy singular. A una provincia llegó el Banco Mundial, esto del Cauca también fue el Banco Mundial, ellos mismos cuentan sus experiencias. Bueno, voy a contar otra entonces. En Bolivia el Banco Mundial hizo un programa de alimentos por educación escolar. Y con el tiempo se detectó que los niños beneficiados con el programa, si iban a la escuela y tenían alimentos en la escuela, tenían menores niveles de nutrición que sus hermanitos o hermanitas que se quedaban en casa. ¿Cómo explicar que los que se quedan en casa, casas pobres, muy pobres de Bolivia, estén mejor nutridos que los que están nutridos en la escuela? Bueno, no era por los problemas del PAE, no. Pero había un factor que no había visto el Banco Mundial, que es el amor. En la casa, esa niñez era nutrida con afecto, con amor. En el colegio, sencillamente, como decía Gómez Hattin, les tiraban allí una... Bueno, listo. Voy a decir una tercera de surcido fino. En África, el Banco Mundial en algún sitio quería promover el lavado de manos. Y para promover el lavado de manos fue la misión y dejaron unos afiches en las que había un chorro de agua y unas manos que se lavaban. Muy bonito el afiche, muy bien diseñado, muy ingenioso y moderno, pero resulta que el único chorro que ellos conocían era la micción de los animales de carga. Era que al volver la misión encontró que la aldea se lavaba las manos en la micción de las yeguas, los mulos, los burros, etc. Era que regular es un arte, regular tiene que hacerse bien. Señor delegado del alcalde. ¿Qué queremos cuando vamos a una ciudad que no conocemos? Que haya buena señalización. Y nos quejamos, no es que no hay buena señalización. El caso de Sincelejo, con el debido respeto, que la considero casi mi tierra. Pero últimamente uno viene a Sincelejo y contrata a un mototaxista para que lo guíe, ¿no? Uno no se monta, sino que va en el carro atrás porque no sabe cómo llegar a los sitios. Eso creo que es conocido nacionalmente, de manera que no estoy diciendo ninguna novedad. Si yo pongo un letrero que dice disminuya la velocidad y no está claro cuál de los dos es el que tiene que disminuir la velocidad, si el que viene o el que va, voy a producir accidentes. No. Es decir, toda regulación lo que busca es orientar la conducta humana, entonces tiene que ser bien hecha. El último ejemplo que quiero poner es el de los reductores de velocidad, que ustedes saben que es probablemente originado en corrupción. Eso empezó en el Atlántico, ¿no? Entonces uno iba llegando a Barranquilla, velocidad 90, y de pronto daba la curva, velocidad 30. Entonces, y si lo cogía la cámara, entonces después llegaba a la casa y encontraba una serie de multas absolutamente absurdas por un contrato privado, digamos, contrato con un privado hecho por la alcaldía, muy extraño, que, bueno, ahora dio origen a una sentencia de la Corte, fallo de la Corte Constitucional, que dice que ahora tiene que verle la cara a uno, bueno, pero es decir, el tema no está resuelto. Lo que quiero decir es que el tema no está resuelto. Entonces, la calidad de la regulación, a eso es lo que quiero apuntar ahora, a la calidad de la regulación. Y no exactamente en este momento, pero después quisiera que jueces, magistrados me contaran si algo les dice esto. La calidad de la regulación. A eso es a lo que me voy a referir y a cómo... Bueno, yo parto de la base de que la calidad regulatoria colombiana es bastante mala. Esa es mi opinión. ¿Comparada con qué? Siempre hay que comparar con algo. Comparada con la calidad regulatoria de tiempos anteriores, de cuando yo era estudiante de Derecho y estaba en las aulas en que están estos jóvenes ahora. Si uno coge el Código Civil colombiano, el Código Civil colombiano es
casi poesía, ¿no? Cada norma está redactada con una donosura literaria, y no es por lo elegante, sino por lo claro que resulta el canon regulatorio, ¿no? Si yo digo, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días, ni más que 270, eso es una regulación clara, ¿no? O el aquerenzamiento de las palomas, o el lento e imperceptible retiro de las aguas, etcétera. Son regulaciones hechas con calidad, es decir, don Andrés Bello, ciudadano venezolano, hecho culturalmente en Chile, tomó el Código Civil de Napoleón, lo ajustó a la realidad latinoamericana, cometió algunos errores además, pero de tipo conceptual jurídico, pero eso está bien redactado, o sea, es una buena redacción que no se le debe solamente a Bello, se le debe a los franceses, ¿no? Es decir, se regulaba con calidad. Es a eso a lo que me quiero referir. Doctora, ¿cómo está? Bueno, pasemos. Entonces, la ley, y hablo de ley en sentido lato, o sea, toda la regulación, tiene que ser interpretada. Esa es la labor del juez y la labor del funcionario en sede administrativa. O sea, toda ley, por clara y precisa que sea, que contiene una subregla precisa, igual hay algún tipo de interpretación que tiene que hacerse, como pasa con la valoración de la prueba. ¿Sí? La prueba puede ser plena, plenísima, ¿sí? La escritura pública. Pero yo tengo que hacer una operación mental, dice Davis Echandía, y Lezona, y Chovenda, y Carneluti. Tengo que hacer la operación mental que dice, esta es una escritura pública que hace plena prueba. Entonces, de todas maneras, inclusive en tributario, doctora Yesenia, tiene que hacerse una operación mental de lógica que es una operación hermenéutica e interpretativa. Ahora, si la calidad normativa es buena o mala, eso va a impactar la seguridad jurídica y va a impactar la congestión judicial. Yo quiero que las normas de SECAR, yo como estudiante de la universidad, quiero que las normas de SECAR que rigen mi vida estudiantil sean claras, estén bien hechas. Sí. Quiero, gobernador, que las ordenanzas departamentales sean claras y estén bien hechas para que puedan regular bien la conducta de los ciudadanos del departamento y las ciudadanas del departamento. Entonces, eso impacta la seguridad jurídica, pero impacta también la congestión judicial. Normas de baja calidad hacen, por supuesto, farragosa la tarea de hermenéutica, interpretación y aplicación de la ley. Sigamos. Voy a poner un ejemplo, por favor, la otra. Yo llegué al Consejo de Estado en el año 2013 y 2 meses luego me llegó una consulta, a la sala que me fue repartida. Se trata de una ley aprobada en el 2011, yo no doy números y esas cosas porque corro el riesgo de aprendérmelos y entonces ocupa parte de la memoria que es mejor usarla en otra cosa. La decana dice que sí, gracias. Entonces, esa ley pregunta al Ministerio de Hacienda, señores de la sala de consulta, ¿cómo aplicamos esta ley? Tomamos la ley, les voy a decir en 2 palabras lo que decía la ley. La ley decía que se decretaba un auxilio para los personeros municipales de todo el país de 6 salarios mínimos por una sola vez durante los 4 años. Entonces el Ministerio de Hacienda preguntaba, ¿eso es salario? ¿Eso es una bonificación? ¿Eso es una prima? ¿Eso cómo se paga? ¿No? La justificación para pagar ese auxilio a los personeros era el fenómeno del desplazamiento que obligaba a los personeros a viajar al campo a atender a los desplazados. Esto fue lo primero que yo vi, porque me acordé que hasta donde yo tenía entendido el desplazamiento se producía del campo a la ciudad, no de la ciudad al campo. Sin embargo, la justificación que dio el Congreso, y digo, gobernador, usted que ha tenido contacto con la labor parlamentaria, era que había que darle un auxilio a los personeros para que fueran al campo a atender a los desplazados. Entonces, ahí ya el asunto
no parecía claro. Pero había muchos más problemas. Imagínense ustedes que el auxilio era igual para el personero de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ¿sí?, que para el de, qué sé yo, Caimito, La Unión, daba igual. Era igual para el personero de Sabaneta, en el Valle de Aburrá, que es un municipio que no tiene zona rural. No hay zona rural, ¿sí? Y es muy pequeñito, ¿no?, casi un barrio. Era igual que para el municipio de Lejanías, en el Meta o de no sé qué cosa, que son municipios que tienen el tamaño de un departamento del eje cafetero. Es decir, claramente se trataba de una ley, en mi modo de ver es una ley vergonzosa. Y a los profesores y a la señora decana les pediría quizá estudiar la posibilidad de enseñarla en clase como una lección, por ejemplo, negativo de lo que no puede hacer el Congreso de la República de Colombia, con el debido respeto del Congreso. No puede ser que la Cámara y el Senado, en comisiones, debates de plenaria, etcétera, etcétera, se ocupen en aprobar una ley cuyo valor total lo calculamos en 4.000 millones de pesos. Eso valía la ley completa, ¿no? Es decir, eso es menos que el presupuesto de una junta, de una JAL de Bogotá. Entonces, el Congreso colombiano se ocupó, qué sé yo, durante no sé cuántos meses, de dar vueltas por toda parte para hacer una ley de esa naturaleza, que nadie sabía cómo se podía aplicar. Y nos preguntaban, ¿y si un personero renuncia o es destituido o fallece y ya ha recibido el auxilio, ¿no?, lo tiene que devolver o no lo tiene que devolver? Y si llega el otro y dice, bueno, y los 3 años y medio que a mí me quedan, ¿y esto cómo lo vamos a dividir el auxilio, ¿no?, de 6 salarios mínimos? Entonces, con regulaciones de esa naturaleza, es muy difícil que un país pueda avanzar en la conquista de sus ideales, de sus sueños. Se están preguntando, ¿y cómo se resolvió eso? Bueno, afortunadamente le dimos vueltas por todos lados y encontramos un argumento que nos permitía decirle al gobierno inaplique por inconstitucionalidad. No se aplicó, nadie dijo nada, ni siquiera los personeros estaban enterados. Eso fue sencillamente una ley de campaña, ¿no? Está claro que era una ley que tenía que ver con alguna asociación de personeros que hizo un lobby. Pero la sala de consulta tuvo que ocuparse y el Ministerio de Hacienda. No, es decir, perdemos el tiempo, ¿no?, de manera miserable cuando hay errores, cuando hay fárrago, cuando hay absurdos en la calidad de la norma. Esa sería como la primera parte que quiero mencionar. Bueno, ahí está el ejemplo. Ahora, ¿de dónde podría salir una buena calidad normativa? Esta es la primera vez que presento este tema, de manera que este es apenas un borrador. Pero yo pienso que la calidad normativa nace de la competencia de las autoridades administrativas. Normalmente los proyectos de ley, y vuelvo a apelar aquí al gobernador, los proyectos de ley que nacen, por ejemplo, de las superintendencias, de la financiera, de la superintendencia de sociedades, de la superintendencia de industria y comercio, son proyectos de ley bastante bien hechos, porque hay una capacidad en el funcionariado de ciertas entidades del Estado colombiano que es notable. Entonces, cuando llevan sus proyectos al Congreso, esos proyectos están bien facturados. Entonces, este es un asunto clave, pero es variable. Hay autoridades que no tienen tanta competencia y llevan proyectos de muy mala factura o regular factura. La competencia de las UTL. Se supone que los parlamentarios tienen una unidad técnica legislativa y esas unidades técnicas legislativas deberían responder por la mejor calidad del papel del congresista en los debates parlamentarios. La competencia parlamentaria en general, ¿sí?, que depende, por supuesto, del proceso político. El apoyo académico y técnico, que es crecientemente necesario. Por ejemplo, la Corte Constitucional, en una providencia muy discutida, pero que cerró un debate sobre consultas mineras, la Corte Constitucional dice
como el subsuelo es nacional, no puede el municipio adelantar la consulta. Esa es la última providencia. Cerró una serie donde incluso una de ellas es componencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez, expresidente del Consejo de Estado y despacho para el que trabaja la magistrada auxiliar que presentará el tema tributario. En fin, lo cierto es que en esa providencia se dice que el tema está subregulado y se insta al Congreso a regularlo. Yo podría apostar a que hoy no existe una sola letra escrita para regular ese tema. O sea, la Corte Constitucional hace la instancia a que se regule. ¿Quién lo va a regular? No. Bueno, en algún momento, porque de todas maneras las comunidades siguen presionando, alguien se ocupará de regularlo y entonces ese tema va a necesitar apoyo académico y técnico. Ese no es un tema sencillo, es un tema complejo. Y por supuesto no se le puede pedir sencillamente a un parlamentario o a una UTL que lo haga. Va a necesitar la participación de los ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía y probablemente la participación de la academia. Y hay muchos proyectos ahora que tienen un componente técnico tan elevado que sin el apoyo técnico y académico uno no puede pensar en un buen proyecto de ley. Por ejemplo, un proyecto de ley que se refiera a plataformas tecnológicas, a Uber, Airbnb, todos estos fenómenos tecnológicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, etcétera, pues evidentemente necesita un fuerte conocimiento técnico y académico. Es decir, ha subido el peso específico del componente académico y técnico en las regulaciones. Si uno piensa en parlamentarios del siglo XIX, con el simple conocimiento general, cultura general, una cultura quizá un poco por encima de la media, que los permitía llegar al Congreso, podían legislar. El apoyo gremial. Hay proyectos de ley que se les ve a las claras que fueron hechos por un gremio. Es el gremio el que hace el proyecto, el gremio ve la manera de hacer lobby, de llegar al Congreso. Eso no estoy poniéndolo de manera pecaminosa, pero digamos se puede ver claramente en el caso de los Estados Unidos, donde el lobby, o cabildeo, como se diría en castellano, está regulado, se puede cabildear. Entonces las compañías y los gremios pagan a personas para que hagan cabildeo y lleven los proyectos regulatorios a la Cámara y al Senado de los Estados Unidos. Pongo un asterisco porque evidentemente todo lo que tiene que ver con cabildeo genera interrogantes desde el punto de vista del principio democrático. El apoyo de grupos de interés es lo mismo. Puede que no sea un gremio en sentido estricto, pero grupos de interés trabajan, digamos así, para buscar una legislación que favorezca su punto de vista. Por ejemplo, los debates que hay hoy alrededor del tema del aborto, etcétera, tienen grupos de interés que tienen puntos de vista diferentes e influyen en la calidad normativa. Y la rama judicial, que es lo que quiero plantear en este momento. Entonces, ¿cómo pueden ser los aportes del sistema? ¿Tácitos o explícitos? Los tácitos vienen del hecho de que, conocido por un parlamentario, por un legislador, o por el Ejecutivo, o por un partido político, un fallo que entraña la necesidad de una reforma legislativa, aborda la tarea. O explícito, como el que acabo de mencionar de las consultas mineras, ¿no? Cuando es la Corte Constitucional la que ordena al Congreso, ¿verdad?, superar la situación de subregulación que tiene la materia. Sigamos. Dale otra, por favor. Ahora, quiero hacer 3 afirmaciones alrededor de lo que he dicho. 1. Las aportaciones hechas por la justicia en sede jurisdiccional aluden es a lo que tiene que ser regulado, pero no a la calidad sustancial de la regulación misma. Es decir,
¿Qué hizo la Corte Constitucional, por ejemplo, en el tema de consultas mineras? Generó algo así como 13 principios. Le dice al Congreso, usted tiene que regular esto. Y hay 13 principios que no debe olvidar. La subsidiariedad, la concurrencia, la participación, etcétera, etcétera. 13 principios que, por supuesto, son importantísimos, pero no alcanzan a resolver los verdaderamente complejos problemas que tiene la regulación que haya de hacerse para las consultas mineras. Siento que no le llego a todo el mundo cuando hablo de consultas mineras. Es un problema gravísimo. Sí. Es tan grave como esto. Voy a poner un ejemplo. Si en el barrio de La Cabrera, en Bogotá, apareciera un pozo de petróleo, ¿ustedes creen que, bueno, La Cabrera es el barrio más costoso de Bogotá? ¿Ustedes creen que los habitantes de La Cabrera dirían, el subsuelo es del Estado, por lo tanto, hagan aquí un pozo de petróleo? Probablemente no. Pero cuando aparece en los confines de la selva, ¿no? Entonces hay el grito en Bogotá, Medellín, etcétera, pero dejen explotar el petróleo, eso es de toda la nación. Entonces es distinto cuando es en mi patio que cuando es en el patio del vecino. El principio democrático indicaría que los habitantes de un territorio tienen derecho a pronunciarse en relación con explotación de recursos naturales que pueden afectar la vida que vienen llevando de manera ordinaria. Ese debate es el que por ahora tiene como último hito la providencia con ponencia de la doctora Cristina Pardo, que plantea las dos cosas, es una especie de balance. Por una parte, no se pueden hacer consultas a menos que sean autorizadas por el gobierno nacional, o sea, le resta autonomía a las comunidades locales, pero por otra parte dice, reconoce que hay una subregulación y ordena que se haga una ley. El asunto es tremendamente complejo, no es nada sencillo. Y afecta y va a afectar a la humanidad en los años que vienen, no solo a Colombia. Tema de desechos nucleares, por ejemplo. Hubo un alcalde en Buenaventura en la década del 90, al que afortunadamente alguien denunció porque había hecho un contrato con un barco noruego para recibir una basura nuclear y enterrarla en Buenaventura, ¿no? Y de ahí le daban un dinero los del barco noruego. Hay barcos de los países desarrollados que andan por ahí por el mundo, en las costas de África, países pobres de Asia y de América Latina, viendo quién le recibe la basura nuclear. El de los desechos nucleares, digamos, se esterilizan, por decirlo así, en mínimo 500 años. Entonces, claro, el alcalde de Sincelejo, el gobernador de Sucre, podrían hacer un excelente negocio si reciben basura nuclear, pero creo que no lo van a hacer, ¿verdad? Y naturalmente, digamos que genera problemas muy graves, como el que hubo entre Argentina y Uruguay, por una fábrica de papel en la frontera. Yo puedo decidir, digamos, autorizar una explotación fabril en la frontera con otro país. Es el Estado-nación en el que yo tengo soberanía, pero esa explotación fabril puede afectar el medio ambiente del otro país. O sea, hay asuntos allí por resolver en este momento para la humanidad. En segundo lugar, si bien el Ejecutivo y el Legislativo toman de los fallos jurisdiccionales campos que son subregulados y tienen que ser regulados, la calidad misma de la regulación queda en manos de la rama legislativa y la rama ejecutiva del poder público. ¿Por qué lo pongo en manos de las dos? Porque es evidente, y uno no debería rasgarse las vestiduras, que el Congreso no legisla solo. El Congreso legisla, pero con una fuerte influencia del Ejecutivo. ¿Por qué? Esa fuerte influencia del Ejecutivo es necesaria hoy por razones técnicas. No. Piensen por un momento, F6 entre, como dicen los jóvenes,
pónganse por un momento entregándole la regulación del espectro radioeléctrico a una comisión de la Cámara. Si no hay un proyecto, ¿no?, técnicamente depurado que le llegue a esa comisión, pues no va a ser posible que hagan la regulación. No sé si eso es claro. Ok. Y la tercera afirmación es que, en mi modo de ver, en nuestro país no existen mecanismos que permitan al Estado aprender de los fallos judiciales. Vivimos, según una escuela en la que yo milito, en un mundo que necesita organizaciones con capacidad de aprendizaje. O sea, SECAR tiene que ser una organización con capacidad de aprendizaje, la gobernación, la alcaldía, el tribunal, ¿no? Cuando se rinden cuentas además, se entra en una textura de aprendizaje, ¿no? Por eso oportunidades, debilidades, amenazas, oportunidades o cualquier otro mecanismo buscan es aprender de la acción, aprender de la experiencia. Colombia como un todo tiene una fuente de aprendizaje que son los fallos jurisdiccionales que no utiliza en lo fundamental, solo precariamente en la forma que ya mencioné. Pero no existe un mecanismo explícito de aprendizaje a partir de los fallos jurisdiccionales que podrían conducir a una mejora sustancial de la calidad normativa. Sigamos. Adelante, por favor. Bueno, la función consultiva a la que yo me dedico, ex profeso, le apunta a la calidad normativa. Y Oriú habló de la administración consultiva. Yo voy a pasar muy rápido porque creo que el tiempo se me está acabando. Por estas consideraciones teóricas sobre la función consultiva. Adelante, por favor. Pero la función consultiva, el profesor Marcú, que falleció después de dictar una conferencia en Bogotá hace unos 3 años, había venido de París a dictar una conferencia a Colombia, país que amaba, y falleció en Bogotá. Entonces, hay como 5 categorías según Marcú. Una función consultiva asociada al Consejo de Estado, que es la colombiana. Hay órganos colegiados situados cerca del gobierno. Hay unas llamadas acciones de poder del Ejecutivo. En temas judiciales hay función consultiva ligada a los ministerios y hay institutos especializados que se vinculan al gobierno y que velan por la calidad de la legislación. Este es un repaso, digamos, de distintas formas de ejercer la función consultiva en el mundo. La nuestra es la número 1. El Consejo de Estado es independiente. Es independiente porque pertenece a la rama judicial y cumple una función consultiva. Es decir, lo mismo que le puede decir la sala de consulta al ministro X, se lo podría decir un consultor. La diferencia está en la independencia. La función consultiva comulga con la función jurisdiccional en tanto es independiente del Poder Ejecutivo. Y esa autonomía le permite ser un mejor consejero del Poder Ejecutivo para la acción. Aquí quiero hacer una distinción entre consejos para la acción y calidad normativa. Son 2 cosas distintas. Cuando los jueces ordenan que se hagan cosas, como nos dijo aquí el doctor Torralbo, o la Corte Constitucional ordena que se hagan cosas operacionales, no están apuntándole a la calidad normativa, están apuntándole a la calidad operacional. La sala tiene las 2 funciones. Aconseja en calidad normativa y aconseja en calidad operacional. ¿Y para qué sirve la independencia? Con una anécdota se explica bien. Un ministro de Minas le pidió a la sala un concepto sobre si podía firmar un contrato o no para un tema de generación de energía en San Andrés, con base en el basurero de San Andrés. Examinamos el proceso que había tenido el contrato y le dijimos al ministro que no podía firmar. Hubo un cóctel oficial en los siguientes días y el ministro fue evidente que no quiso saludar a los miembros de la sala. Es decir, estaba molesto porque quería firmar el contrato y la sala le dijo que no. Él podía no hacer caso de la sala, pero
normalmente hacen caso. Unos 6 meses después hubo otra ocasión oficial, una posesión de alguien o lo que sea, y ahí estaba el ministro y se fue directo a abrazar a los miembros de la sala de consulta. ¿Qué había pasado entre la primera ocasión y la segunda? Entre la primera ocasión y la segunda, le dijeron al ministro, mire de lo que lo salvó la sala de consulta. Si usted hubiera firmado ese contrato, estaría metido en estos y estos y estos y estos líos. Entonces, claro, el consejero del príncipe puede tener la tendencia a decirle que sí, es que yo quiero firmar. No. Quien es independiente del príncipe, la rama jurisdiccional, probablemente es un mejor consejero. Decía Bolívar, no hace bien al gobernante, sino que le aconseja con independencia o algo así. Bueno, la frase no es nada exacta. Es el caso de Francia y de Colombia. Hay otros consejos de Estado, pero me refiero al francés y el colombiano. El francés es el primer consejo de Estado napoleónico y el consejo de Estado de Colombia el segundo, que tienen las dos funciones. Y el caso de Francia en calidad normativa es, por supuesto, muy superior al colombiano. Sigamos. El Consejo de Estado francés hace actividades de estudio y de proposición y de consulta jurídica propiamente dicha. Sigamos, vamos a... Este es Pochard, que también estuvo en Colombia para el efecto. Y hay muchos métodos para encontrar opiniones y conceptos. El sistema del Consejo de Estado es uno de esos métodos. El Consejo de Estado francés no solamente tiene abogados, tiene ingenieros, economistas, administradores, contadores, etc. Y no se puede presentar un proyecto de ley al Congreso por parte del gobierno francés que no haya pasado por el previo examen del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque los franceses velan por la calidad normativa y aún así cometen errores. Siendo cartesiano, ustedes saben que decir que alguien es cartesiano es decir que es como muy metódico y cuadriculado. Y se han inventado los franceses en un reconocimiento de una humildad republicana digna de encomio las leyes experimentales, que yo propongo para Colombia, por supuesto. ¿Qué es una ley experimental? Es una ley que se somete a un periodo en el que se observan sus efectos, ¿verdad? Y tiene mecanismos de salida para ser ajustada o para ser cancelada, porque no funcionó. Entonces ellos cuidan la calidad normativa y el principal garante de la calidad normativa es el propio Consejo de Estado. Sigamos. Bueno, hay semejanza entre pronunciarse sobre la calidad de los textos, dice Pochard, y pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones administrativas. Es decir, el ejercicio hermenéutico que se hace en sede consultiva tiene muchas similitudes con el ejercicio hermenéutico que se hace en sede jurisdiccional. ¿De qué estamos hablando? De interpretar la ley. Naturalmente, en la consultiva existe, como decía antes, la función ex professo de tratar de pegarle a una mejor calidad de la norma. No sucede lo mismo en sede jurisdiccional, pero podría suceder con un simple mecanismo de aprendizaje que se llaman aprendizajes de segundo orden, digamos en teoría de las organizaciones. El Consejo de Estado está siempre atento a asegurar que la función contenciosa se despliegue con respeto de las más exigentes reglas de imparcialidad, la contenciosa. Lo mismo sucede con la función consultiva, busca la calidad y la imparcialidad. Sigamos. ¿Qué dificultad hay en tener la función consultiva y contenciosa juntas? La posibilidad de que quien falle un negocio haya conocido de la norma a propósito de su forja, y entonces hay un fallo muy famoso que es el fallo Procóla. El fallo Procóla, dictado por la Corte Europea de Derechos del Hombre, anuló una sentencia del Consejo de Estado de Luxemburgo porque algunos miembros de la sección de juzgamiento habían hecho parte de la sección consultiva y esa sección consultiva había emitido concepto sobre los decretos reglamentarios que habían sido recurridos. A partir del fallo Procóla, entonces los países que tienen Consejo de Estado y tienen función consultiva y función jurisdiccional
tienen mucho celo en separar las dos funciones, de manera que yo, como magistrado de la sala de consulta, no participo en las decisiones de la sala contenciosa administrativa. Sigamos. Bueno, estos consejos de legislación son distintos al Consejo de Estado, pero existen en algunos países del mundo. Si no se quiere elevar el nivel del Consejo de Estado al estilo francés, podríamos tener en Colombia consejos de legislación, pero parece necesario velar por la calidad legislativa. Sigamos. Otra. Aquí Marcú lo que nos dice es que eso es una necesidad de los estados modernos, pero eso es lo mismo que yo he dicho antes, precisamente basado en las opiniones internacionales. Adelante. Y el tema de independencia lo expliqué con una anécdota, creo que es suficiente. Don José María Samper, un gran estadista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, dice sobre los dictámenes del Consejo de Estado, de su importancia, sea que sean obligatorios para el Estado, o sea, que se trate de meras opiniones facultativas, digamos así. La idea es que en toda circunstancia tienen que ser respetables por la misma importancia de la institución. Sigamos. O sea, esto es sencillamente para mencionar un hecho histórico. El Consejo de Estado, ustedes saben, cumplió hace un par de años 200 años de existencia. En el año 17, 30 de octubre, Simón Bolívar firmó el decreto de creación. Y ahora les voy a presentar lo que en el año 2008, en un encuentro que hicieron los consejeros de Estado de entonces, se preguntaron sobre esta materia. ¿Se debe redefinir el alcance de la función consultiva? ¿Es viable distinguir entre proyectos, estudios, conceptos, etcétera, al estilo del Consejo de Estado francés? En fin, pero me interesa mucho más la última pregunta, si podría utilizarse en conflictos entre particulares y la administración. Esa es una pregunta que quedó hecha en Paipa y que sigue estando vigente. Sigamos. Y otras preguntas. ¿Solo aspectos generales o casos particulares? Esta pregunta me parece muy singular, porque en mi opinión los conceptos de la sala son para casos particulares también. Lo que pasa es que y así lo dice la ley, lo que pasa es que nos cuidamos de no emitir conceptos cuando los asuntos están sometidos al conocimiento del juez administrativo, porque podría ser mal utilizado por el príncipe el concepto de la sala para intervenir, digamos, en el proceso jurisdiccional. La fuerza vinculante. Bueno, la fuerza vinculante la tuvo en el pasado el concepto de la sala de consulta y la tiene hoy en cierto sentido, por lo menos en el tránsito de tropas extranjeras en nuestro país. El principio de reserva. Ustedes saben que el concepto del Consejo de Estado se mantiene en reserva hasta tanto el príncipe quiera publicarlo. Tiene un periodo de 6 meses. Dentro de esos 6 meses puede pedir que se extienda la reserva hasta 4 años y a los 4 años se levanta la reserva de todas maneras. O sea, los conceptos que el príncipe no publica, igual se van a conocer 4 años después, por lo menos, y muchas veces 6 meses después. En ese sentido, y en un debate que hubo, se dijo que la sala de consulta tenía, por los opositores a un concepto que dimos sobre las circunscripciones de víctimas, nos preguntaron cuál era la mayoría de 99 o algo así, y dijimos que la mayoría era 50. Además lo dijimos en 3 días porque era fácil, ¿no? 99, y se nos ocurrió que 50 era más que 49 y dijimos eso, ¿no? Entonces, ¿qué era? Que satisfacíamos al gobierno. No, lo que pasa es que los conceptos de la sala, el gobierno le levanta la reserva a los que él quiere levantar la reserva, y cuando no le parece por cualquier motivo, pues no levanta la reserva, de manera que quien quiera estudiar
los conceptos a los cuales el gobierno de turno no les levantó la reserva, simplemente va tomando los que cumplen 4 años, se le va levantando la reserva y ahí puede ver algo de la historia política del país. No. Naturalmente, los que tienen levantamiento de reserva, en alguna medida le interesan al Ejecutivo. Al del San Andrés le levantaron la reserva. ¿Sí? Que no solamente no firmaron el contrato, sino que le levantaron la reserva, pero es un caso, digamos, especial. Se podría levantar la reserva en asuntos que deben ser públicos independientemente de la opinión del gobierno. Eso sucede hoy. Por ejemplo, tenemos en estos días una audiencia con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación pide que FECODE esté en la audiencia. El mismo ministerio pide que FECODE esté en la audiencia. Es para una consulta. La pregunta es, ¿hay reserva? Es decir, si yo me reúno con FECODE, que es el interesado en la consulta, pues ya no existe reserva. De manera que la reserva es un asunto que está relativizado. La separación entre la función consultiva y la contenciosa. Bueno, eso nos remite al fallo Procola. Pero me interesa más la última pregunta. Tengan el fallo Procola en mientes, en la penúltima y la última. Si la consulta se limita a asuntos generales de importancia nacional, ¿no podría hacerse como en épocas pasadas en que se asignaba esa función a magistrados de la sala contenciosa disminuyendo su reparto? A mí me parece que sí. En el Consejo de Estado francés hay el celo entre distinguir la función jurisdiccional y la consultiva, pero magistrados, digamos, que ejercen función jurisdiccional también ejercen función consultiva. Claro, si son asuntos específicos y concretos, no, porque allí no puedo separar, digamos, los conflictos de interés entre la función contenciosa y la consultiva, pero hay asuntos que el pueblo francés se beneficia del Consejo General del Consejo de Estado, digamos, del concepto general del Consejo de Estado, de su aconsejamiento, que en Colombia podría también suceder de la misma manera. Esa separación entre contenciosa y consultiva, que remite al fallo Procola y a esta pregunta, me lleva a la misma hipótesis que planteé desde el principio. El país desperdicia centenares de fallos, no me refiero a todos, hay fallos que son, no sé cómo los llamaba el doctor Torralbo, pero se suelen llamar de cajón, ¿no? Donde yo no voy a aprender nada, es decir, eso ya se falló de una manera y se sigue fallando y hay 200 o 500 procesos que se fallan igual, por supuesto ahí no hay mucho que aprender. Pero hay innumerables fallos de los cuales el Estado tendría que aprender y no existe un mecanismo de aprendizaje de segundo orden en la sociedad y en el Estado colombianos que permita mejorar la calidad de nuestra legislación, que repito, en mi opinión no es buena. Pongo como ejemplo el acto legislativo 2 del 2015, no sé si les es familiar, pero ese acto legislativo es un desastre que además después la Corte Constitucional toma a ese desastre y le hace unas operaciones de cirugía y tenemos un Frankenstein. La Constitución habla de una Comisión Nacional de Disciplina Judicial y no existe. Y la Constitución no habla de una sala disciplinaria y esa sí existe. O sea, la sala que disciplina a jueces y abogados en nuestro país no existe en la Constitución. Y la que existe en la Constitución no existe en la vida. Legislando de esa manera es muy difícil, señor gobernador, que el país avance mucho. Voy a cerrar con una anécdota que ahora he oído a otras personas contar como si fuera de ellas y me encanta que la gente simplifica diciendo que le pasó, pero en realidad me pasó a mí. De pronto estoy simplificando. Yo me monté en un avión para Alemania. Era una invitación de la Fundación Konrad Adenauer que ayudaba a COPI, yo estaba en ACOPI. Y al lado se sentó un alemán. Metió conversación
¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Entonces salió Konrad Adenauer y dice, bueno, yo también soy cooperante. Y así, ¿cuánto lleva en el país? Y me dice, bueno, llevo 2 años. Ya llevo no sé cuántos años, ya me falta 1 año y estoy muy triste de irme de Colombia. Por supuesto uno se llena de orgullo de que un alemán esté triste de irse de Colombia. Así sí, ¿por qué? Dice, porque estaba muy feliz en este país rico y ahora tengo que volver a mi país pobre. Obviamente uno inmediatamente se da cuenta de que el señor tiene un rollo, ¿no?, interesante que le va a contar eso de calificar a Colombia como país rico y Alemania como país pobre. Por supuesto, yo lo estimulé a que me contara, era lo que él quería. Síntesis, me dice, mire, es que en Alemania, cuando nosotros vamos a hacer una obra en una calle, señor alcalde, señor gobernador, abrimos la calle y ahí metemos el acueducto, el alcantarillado, las redes telefónicas, etcétera. Lo hacemos bien, cerramos y eso queda ahí 50 años, 60 años, porque somos pobres, ¿no? Después de esas 2 guerras, imagínense usted cómo quedamos. El gran ministro Erhard, que le dio 64 marcos a cada alemán y le dijo, con esto volvemos a empezar después de la Segunda Guerra, ¿no? La cosa era, digamos, los que somos de la generación de posguerra no dejamos nada en el plato, ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay, ¿no? O sea, uno se come todo lo que le ponen. Le dije, ajá, ¿y? Dice, en cambio ustedes son ricos. ¿Por qué? Dice, ustedes abren, meten el agua, al año entrante vuelven y abren, y meten el alcantarillado. 2 años después abren otra vez, ¿sí?, y meten las líneas de teléfono. 1 año después eso no sirve para nada y vuelven a abrir para empezar el ciclo. Pero en un país tan rico como este, no, ese ejercicio es posible. Esa es una nota. Yo no recuerdo el nombre del alemán, ojalá viviera todavía y ojalá pudiera encontrarlo para que él mismo la contara a la nación colombiana, ¿no? Tenemos conducta de rico en esa materia de obras públicas. Ahora, la reflexión que me hago cuando vienen las reformas a la justicia y cuando pienso en calidad legislativa, sale de ahí por esto, porque Keynes decía, por el principio de la demanda agregada, que simplemente poner a una persona, a un grupo de obreros a cavar un hoyo, ¿sí?, y a otro a llenarlo, eso ayudaba a reactivar la economía. Eso lo dice Keynes. ¿Por qué? Porque si sencillamente las personas trabajan y les pagan un salario, ese salario se convierte en demanda, entonces el principio de la demanda efectiva o la demanda agregada hace mover la economía. De manera que hasta cierto punto, cada año hacer un hueco pues puede funcionar en términos keynesianos, digamos, no está bien, pero no está tan mal. La pregunta que yo me hago, señoras y señores, es si yo puedo justificar keynesianamente hasta cierto punto la chambonería en materia de obra pública. Lo que no puedo hacer es justificar las chambonadas en materia de diseño institucional y calidad legislativa. Cada chambonada en esa materia le cuesta a la nación colombiana, ¿sí?, años de felicidad y de posibilidades de democracia y de libertad. Ese es mi mensaje. No sé si tengo una última, que lo que dice sencillamente es plausible, bueno, la palabra plausible es digna de aplauso, digamos, se podría aplaudir, sería viable y plausible la construcción de un mecanismo que prohíbe el aprendizaje organizacional del Estado como un todo a partir del ejercicio intelectual íncito en los fallos judiciales. Por supuesto, la pregunta no es ingenua, yo creo que sí, ¿no?, pero uno la hace por elegancia juris, a ver qué piensa la gente, ¿no? Pero creo que la nación colombiana requiere mecanismos de aprendizaje que le permitan mejorar su calidad normativa, que no es buena, no ayuda a la seguridad jurídica y ayuda a la congestión judicial. No es lo mismo fallar un caso con una norma clara que fallar un caso con una norma farragosa, ambigua, ¿no?, que no se sabe si va o si viene. Muchas gracias por su atención.